y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. El temario que hemos venido siguiendo es ataque contra nuestros pilares. Y estudiamos ya cómo comenzó este ataque. Yo quiero en esta tarde decirles que el ataque contra la doctrina fundamental del santuario estaba profetizada. En el libro Eventos de los Últimos Días encontramos justamente esta profecía sobre el ataque contra los pilares fundamentales. La mensajera del Señor en Mensajes Selectos, tomo 1, también vio una visión que ya la estudiamos el sábado pasado, donde ella vio que el diablo tenía planes de hacer un ataque tan tremendo que iba a confundir a mucha gente sobre los pilares de la fe. Esas doctrinas que han sido fundamentales para el pueblo de Dios desde que Dios levantó la iglesia adventista del séptimo día. Pero específicamente aquí, en el capítulo Engaños de los últimos días, la mensajera del Señor menciona que el ataque iba a ser directo a uno de esos pilares, que es el que estamos estudiando el día de hoy. Dice aquí, a ver si encuentro la cita, aquí está, página 181. En el futuro se levantarán engaños de toda clase y necesitamos un terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos columnas sólidas sobre las cuales construir. Ni un alfiler, ni un clavo debe ser quitado de lo que el Señor ha establecido como fundamento de nuestra fe. El enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no existe un santuario real en el cielo. Este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe. Específicamente, la doctrina del santuario es uno de los pilares que iba a ser atacado según Dios le mostró a su mensajera. Esta mañana vimos cómo la luz del santuario afloró después del chasco. Y explicamos cómo la profecía de los 2300 días se había cumplido al pie de la letra en cada uno de sus puntos principales, y las fechas se habían cumplido en forma exacta, porque las 70 semanas
son parte de la profecía de los 2300 días. Nos da el origen de esa profecía. Y la pregunta era, pero ¿cómo si todo lo demás se cumplió exactamente en la fecha señalada? ¿Por qué Cristo no vino según la fecha? Y se revisó la fecha, pero no había manera de que no fuera esa fecha. Estaba correcto el cómputo porque coincidía con el cumplimiento de todo lo demás. Entonces, les explicábamos esta mañana que después del chasco, 3 de los pioneros de este mensaje habían llorado toda la noche, pero dijeron, basta de llorar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estuvo el error? Se pusieron a estudiar el tema del santuario, porque la profecía decía hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. El mensaje de la purificación del santuario se había proclamado con poder. Literalmente miles de personas habían aceptado este mensaje, creyendo de que el Señor iba a venir a purificar esta tierra con fuego en su venida. Pero eso no pasó. Y explicamos esta mañana cómo uno de ellos, 2 iban caminando por medio de un maizal, y uno de ellos, Hiram Edson, se detuvo. Cuando Crozier, que era su compañero, se dio cuenta que él ya no venía con él, regresó hacia atrás y lo encontró en una pequeña apertura dentro del maizal, de rodillas, con los brazos levantados. Y le dijo, ¿qué pasó? Dijo, se aclaró mi mente, ahora entiendo por qué Jesús no vino. Y estudiamos hoy cómo el texto que Dios le señaló a Hiram era el de Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24. Era necesario que las cosas celestiales se purificaran con mejores sacrificios que los del santuario terrenal. Cristo no entró en el santuario hecho de mano, sino en el santuario celestial para oficiar e interceder por nosotros ante Dios. Entonces, el santuario del Nuevo Testamento ya no es el santuario terrenal, sino que es el santuario celestial. Y en este punto nos vamos a detener un momento. Crozier, el compañero de Hiram Edson, unos meses más tarde, publicó un artículo que él lo escribió, pero se publicó en el Day Star Extra. Y en este artículo, que tiene varias hojas, todo bíblico, tiene más de 100 pasajes de la Biblia, él demuestra por qué el santuario no podía ser la tierra, ni podía ser la iglesia, la purificación del santuario. Y él da una cantidad de razones bíblicas y desarrolla este tema. Aquí delante mío tengo el artículo completo de Crozier. Tiene varias partes este artículo. Se publicó en 1845 por primera vez y se amplió y se publicó ya más completo después que habían estudiado el tema del santuario
por varios meses, se publicó en enero de 1846, es decir, 1 año y 2 meses después del chasco. Más o menos unos 14 meses más tarde fue el artículo completo. Es el que tengo aquí delante mío. Les voy a leer un poquito del artículo para que ustedes vean cuán importante es. Escribe el hermano Crozier. El santuario, así se titula el artículo. El santuario era el corazón del sistema típico o simbólico. Allí puso el Señor su nombre, manifestó su gloria y se comunicó con el sumo sacerdote en relación con el bienestar de Israel. Allí era donde Dios se aparecía en medio de los querubines de gloria y manifestaba su presencia. Si le preguntamos a las Sagradas Escrituras en qué consiste el santuario y expulsamos todos los prejuicios que tenemos y las ideas preconcebidas del santuario, la Biblia define claramente cuál es el santuario y responde a toda cuestión o duda que pueda surgir. Entonces, veamos qué enseña la Biblia sobre el santuario. El nombre santuario se aplica a diversas cosas en el Antiguo Testamento. Varias cosas distintas. Pero en Daniel, capítulo 8 y versículo 14, se le mostró a Daniel que el santuario iba a ser purificado al final de los 2300 días. Pero Dios, o el ángel que le explicó la visión a Daniel, no explicó cuál santuario iba a ser purificado. Como si Daniel comprendiese bien a lo que Dios se estaba refiriendo. Así lo confirma el hecho de que Daniel hizo muchas preguntas, pero no preguntó cuál era el santuario que iba a ser purificado. Y dado a que este tema ha cobrado tanta importancia y se ha discutido tanto qué santuario iba a ser purificado, nuestra única seguridad consiste en identificar qué cosa es el santuario en el Nuevo Testamento, que es el comentario divino sobre lo que es el santuario. El estudiar el tema desde el punto de vista del Nuevo Testamento nos va a decir claramente a qué santuario se refiere y va a poner fin a toda controversia. Y entonces, él comienza un estudio muy interesante. Hebreos capítulo 9, y lo vamos a leer juntos. Hebreos 9 dice, ahora bien, versículo 1, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ahí se usa la palabra santuario, pero se está aplicando al santuario terrenal y dice allí que era parte del primer pacto. Si leemos el versículo anterior, el capítulo 8 y el versículo 13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Así que el primer pacto
desaparece porque Dios hace un nuevo pacto. Y si desaparece el primer pacto, también desaparece el santuario que tenía relación con el primer pacto. Explica el pastor Crozier que en el pacto antiguo, el pacto del Sinaí, Dios estableció que se trajeran animalitos por el pecado, como explicábamos esta mañana. El pecador confesaba su pecado y el animalito tenía que ser degollado porque simbólicamente el pecado pasaba al pobre animalito. El pecador descargaba su pecado en la cabeza del animalito al confesarlo. Tenía que reconocerlo, tenía que aceptarlo, tenía que confesarlo y arrepentirse. Y así el pecado simbólicamente se pasaba al inocente animalito. ¿Y ahora qué le pasaba al animalito? Era degollado, tenía que ser muerto, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero explica el pastor Crozier, y ahora lo vamos a ver. Ese era el sacrificio por el pecado. Pero la expiación no se hacía en el altar de sacrificio. Ahora vamos a ir a ver los versículos. Sin embargo, me voy a detener en el capítulo 9. El primer pacto que desaparece, porque ahora estamos bajo un nuevo pacto, tiene un santuario terrenal. Sigue diciendo el versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Ese es en el lugar santo. Dice, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario. Esa es la palabra. Santuario terrenal. La palabra santuario en el idioma original es hagion. ¿Cómo se dice? Hagion, con H. En español diríamos agion, pero en griego la primera letra, como en español, ¿verdad? La H es muda, pero en inglés, house, se escucha. Así en griego, la rayita es como la H. Entonces se pronuncia hagion. Hagion es santuario. Sigo ahora con el versículo 2. Luego usa una segunda palabra. Y esta segunda palabra se traduce tabernáculo. ¿Ok? La palabra tabernáculo en griego, aquí la tengo delante, es esquena. Esquena. Son dos palabras distintas. Hagios quiere decir santuario. Hagion, santuario o algo santo o lo santo. Mientras que esqueina, tabernáculo, quiere decir carpa, porque está hablando del tabernáculo terrenal que era hecho como una carpa. ¿Ok? Esquene en griego. ¿Ok? Y entonces sigue diciendo, el mismo, en su Biblia pueden ver la traducción. ¿Ok? Dice, estaba dispuesto así esa carpa.
en la primera parte llamada lugar santo. ¿Cómo se llamaba? Dentro de la carpa tenía dos partes. ¿Cómo se llamaba la primera parte? Lugar santo. Entonces, esto en griego, aquí lo veo, dice Hagia. Hagios es todo lo santo, el santuario. Pero el lugar santo se llama Hagia, de la misma raíz de hagios, que es santificar. El verbo es santificar. Lo santificado es hagios y la primera parte se llamaba Hagia, que viene de Hagion también. ¿Ok? Ahora, vamos al versículo 3. Vayan tomando nota de las palabras. Santuario, hagios. Lugar santo, hagia. Versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte de la tienda o del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Y esto es Hagio ton Hagia, santo de los santos, santísimo. Nosotros el superlativo lo ponemos santísimo, pero en griego se dice santo de santo, es decir, más santo que santo, santísimo. Hay dos palabras, Hagion ton Hagia, lo santo de lo santo. En español sería lo santísimo. Así que ya van tres palabras, santuario, hagios, lugar santo, hagia, y lugar santísimo, hagion ton hagia, el santo de los santos, el lugar santísimo. Así que Pablo hace diferencia entre tres palabras distintas, aparte de que le llama a la carpa, el santuario terrenal, el skena, la carpa. ¿Ok? Ahora vamos al versículo 4. En el lugar santísimo estaba el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. ¿Ok? Tres palabras, hagios, hagia y ton hagia. Vamos un poquito más adelante. Dice en el versículo 6, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, ¿cómo se llama la primera parte? Hagia. ¿Cómo se llama todo el santuario? Hagios. ¿Y cómo se llama la parte del lugar santísimo? Hagion ton hagio, o ton hagia, el santo de los santos. Ok. En la primera parte entran los sacerdotes, dice el versículo 6, continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Cuándo entran los sacerdotes en el lugar santo? Continuamente, todo el tiempo, todos los días.
versículo 7. En la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año entra, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hay dos tipos de servicios en el santuario. Uno que se realiza continuamente en el lugar santo y otro que se realiza una sola vez al año y solo el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo en el día de expiación, el Yom Kippur, como vimos esta mañana. ¿Ok? Sigue diciendo el versículo 7. Es el que tenemos allí. En la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo se reforman? Con el nuevo pacto. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, es decir, antes no estaba Cristo en el santuario terrenal, no era él el sacerdote que oficiaba. ¿Cuándo llegó a ser Cristo sumo sacerdote? Cuando ascendió al cielo, exactamente, y fue ungido como sumo sacerdote. Todo eso lo explica el pastor o el hermano Crozier en su artículo. Y tiene algunos puntos muy importantes que vamos a ver en un momento. ¿Ok? Cristo todavía no era sumo sacerdote. Pero después de eso, cuando ya Cristo está presente como sumo sacerdote, ofrece por un más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Dónde oficia Cristo? En un tabernáculo no hecho de manos, no hecho por el hombre. Y luego dice, y no por sangre de animales, de machos cabríos ni de becerros, versículo 12, sino por su propia sangre, entró de una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Aquí es donde viene el problema. Porque según esto, cuando Cristo llega a ser sumo sacerdote, a oficiar ahora en el santuario en el cielo no hecho de mano, dice que entró de una vez para siempre al lugar santísimo. Entonces, desde que Cristo ascendió al cielo, entró al lugar santísimo, según dice este pasaje. Pero los adventistas creemos
que Jesús entró al lugar santísimo en 1844. ¿Y cuál es el problema? Lo comenzamos a ver esta mañana. En la Biblia Reina Valera de el 60. Esto aquí abajo, Reina, quiere decir Reina Valera revisada. Revisada quiere decir que se hizo una nueva revisión de la traducción. Y allí los traductores decidieron cambiar la palabra. Si vamos a Reina Valera antigua, y ponme ahora en pantalla Reina Valera antigua, ahí está. Esta es la versión de 1909. Reina Valera antigua, miren lo que dice. No con sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró de una sola vez, ¿en dónde? En el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, ¿por qué los traductores y los revisores de la Reina Valera pusieron que Jesús había entrado en el lugar santísimo desde que subió al cielo? Obviamente están traduciendo la Biblia, pero cuando uno tiene un prejuicio y ve las cosas de cierta manera, las pone como uno cree. Y eso hay que tener mucho cuidado de no interpretar cuando uno traduce lo que está escrito. Pablo conocía las tres palabras para santuario, para lugar santo y para lugar santísimo, y las usó en unos versículos anteriores, en los que ya leímos, el versículo 1, 2 y 3. ¿Qué palabra usó en el versículo 12? Y ahora lo voy a buscar aquí en el hebreo. Y dice así, ahora directamente del hebreo, no por sangre de machos cabríos o de, realmente en el griego dice de cabros. No cabras, sino cabros, machos cabríos. Ni de becerros, sino con la sangre suya, estoy traduciendo del griego, entró una sola vez, para siempre. Y ahora viene la palabrita. Dentro de Hagia. ¿Y qué es Hagia? Lugar santo. Y es interesante porque la Biblia interlinear pone Hagia, dice viene de Hagion, y entonces lo traduce lugar santo. Pero en la Reina Valera lo tradujeron lugar santísimo. Esta mañana me pusieron la Biblia en inglés, la King James. Y vamos a ver cómo dice en la King James ahora. Ahí está. No por la sangre de chivos, ni de becerros, pero por his own blood, por su propia sangre, entró once for once, in once, o sea, de una sola vez, into the holy place, en el lugar santo. Fíjense, la Biblia en español decía en el santuario. La Biblia en inglés decía en el lugar santo. Y la Biblia en griego, el original, dice en el lugar santo. Ahora aquí viene lo interesante. Según lo que hemos leído en Hebreos 9,
Hay dos tipos de servicio en el santuario. Lo que se hace continuamente en el lugar santo y lo que se hace una sola vez al año, el día de expiación, en el lugar santísimo. ¿Dónde entró Cristo cuando ascendió al cielo? Bueno, eso lo decimos porque conocemos, ¿verdad? Pero para los que no creen que pasó algo en 1844, ellos dicen, no, la expiación se hizo en el Monte Calvario, cuando Jesús fue muerto como animalito para pagar, animalito inocente, para pagar por nuestros pecados. Y de una vez, Él ascendió al lugar santísimo, porque ascendió a la diestra de Dios. ¿Y dónde está Dios? Pues el trono de Dios está en el lugar santísimo, porque ahí estaba el arca del pacto, los querubines, y justamente al lugar santísimo, donde está el arca del pacto, la palabra propiciatorio en hebreo quiere decir el trono de gracia, el trono de Dios. Entonces, si Dios está en el lugar santísimo y Jesús fue a la diestra de Dios, pues Él tiene que haber entrado al lugar santísimo. Esta conclusión lleva a creer que la expiación se acabó con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó por todos nuestros pecados y ascendió a la diestra de Dios, al lugar santísimo. Eso niega la existencia de un lugar santo, de un lugar santísimo, de dos tipos de ministerio: el ministerio continuo en el lugar santo y el ministerio una vez al año en el lugar santísimo, pero niega también el proceso de la expiación. Y ahora vamos a ir al proceso de la expiación, o sea, cómo se obtenía expiación en el santuario terrenal, que era símbolo o figura del santuario celestial. Vamos a leer ahora en el libro de Levítico. Y vamos a ver cómo se hacía la expiación en el libro de Levítico. Estoy viendo el artículo de Crozier, pero él menciona muchas cosas interesantes aquí. Vamos a ver cómo se efectuaba la expiación. Levítico capítulo 5. Recuerden que el santuario terrenal, como vimos esta mañana, era figura del santuario celestial, y el sacerdocio de los sacerdotes que oficiaban en el santuario terrenal era símbolo, figura del sacerdocio de Cristo. Si el sacerdocio terrenal tenía dos fases en el ministerio, ¿por qué entonces el sacerdocio de Cristo no va a tener también dos fases? Si eso era símbolo una cosa de lo otro. En el capítulo 5, en mi Biblia lleva por subtítulo Ofrendas expiatorias por el pecado. Dice el versículo 17. Finalmente, si una persona pecare
o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación. La palabra expiación significa no solamente expiar la culpa, pagar por la deuda del pecado, pero significa el perdón de los pecados y la limpieza del mismo. Traerá pues al sacerdote para expiación un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Noten que la expiación se ofrece, pero incluye el perdón. Pregunta Crozier: si el santuario iba a ser purificado al final de 2300 días, ¿cómo iba a ser purificado? Según ellos creían, iba a ser purificado por fuego esta tierra, pero el fuego no es lo que purifica el pecado. ¿Qué es lo que purifica el pecado? La sangre. En la venida de Cristo, si Él hubiera venido en 1844, ¿venía a ofrecer su sangre para expiar el pecado? Ya lo ofreció. Entonces, ¿cómo la purificación del santuario iba a ser por fuego? Porque decían que el santuario que iba a ser purificado era la iglesia, esta tierra. ¿Cómo se iba a hacer por fuego la purificación? Si la purificación y el perdón de los pecados se hace con sangre. Primer punto de Crozier. Leamos ahora en Levítico capítulo 4. Allí vienen las ofrendas de expiación por el pecado para la congregación, para el sacerdote y para el individuo. Son diferentes. Dice el versículo 3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo, en el atrio, en el patio. La puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. Al poner su mano, confesaba su pecado, como lo explica anteriormente, que lo vimos esta mañana, y entonces lo degollará delante de Jehová. ¿Qué se hacía para la expiación por el pecado? Se traía al animalito, se ponía las manos sobre su cabeza y luego se degollaba. ¿Se había hecho la expiación ya? Se había matado la víctima expiatoria, pero ya estaba terminada la expiación. ¿Por qué? Versículo 5. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esta sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová,
y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que, ¿cómo se hacía la expiación? Se confesaba el pecado. Este era el sacerdote. Confesaba el pecado en la cabeza del animalito. Ahora el animalito culpable cargaba el pecado del pecador. Y el pecador quedaba libre del pecado porque se lo pasó al animalito. Pero ahora el animalito era degollado. Pero ahí no terminaba la expiación. El sacerdote ungido tenía que llevar la sangre dentro del tabernáculo de reunión frente al velo, salpicar 7 veces y luego con su dedo mojado en sangre tenía que tocar los 4 cuernos del altar del incienso que estaba frente al velo. El resto de la sangre se derramaba al pie del altar de sacrificio, en el atrio, es decir, en el patio, a la puerta del tabernáculo de reunión. Veamos ahora qué sucedía si toda la congregación entera hubiere pecado. Primero el sacerdote. Recuerdan que leímos en Hebreos esta mañana que los sacerdotes terrenales tenían que primero ofrecer sacrificio por su propio pecado y después por los pecados del pueblo. Pero Jesús no tuvo que ofrecer sacrificio por él, porque no tenía pecado. Lo vamos a recalcar eso en un momento más. Si toda la congregación pecaba, versículo 13, si toda la congregación de Israel hubiera errado y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en las cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, que lo reconozcan, la congregación ofrecerá un becerro por expiación. Noten que le llama becerro de expiación. Y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová. Ahora ellos, en representación de toda la congregación, los ancianos, los dirigentes, ponen sus manos para confesar su pecado que toda la congregación hizo. Y entonces, en presencia de Jehová, degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Lo recogía en un tazón, parte de la sangre, el resto se derramaba al pie del altar de sacrificio donde se mataba el corderito, donde se ofrecía el corderito. Pero llevaba la sangre dentro del tabernáculo de reunión, versículo 17, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Así que, igual que se hacía cuando pecaba el sacerdote, igual que se hacía cuando pecaba toda la congregación, se ofrecía un becerro. Pero si el que pecaba era un individuo, vamos a ver qué se hacía. Versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en las cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Le llama la ofrenda de la expiación. Y la degollará en el lugar del holocausto. Luego
dice, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y si la ofrenda, versículo 32, por el pecado trajere un cordero, hembra sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Se le quitará toda la grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. ¿Quién hacía la expiación? El sacerdote. Había una ofrenda de expiación, de paga por el pecado, pero había que presentar la sangre, porque en la sangre está la vida del animal. Había que presentarla delante de Jehová. El que hace la expiación no es el pecador. El que hace la expiación es el sacerdote, que intercede por el pecador, llevando la sangre, es mediador, media, es decir, lleva entre el pecador, recoge la sangre del animal que fue ofrecido y lo lleva para presentarlo delante de Dios diciendo, aquí está la sangre, que es la vida, para que sea saldada la cuenta. Para que haya expiación, se necesita más que un sacrificio. Se necesita un sacerdote que sirva de mediador y presente la sangre delante de Jehová. Ahora pregunta en el artículo Crozier. Si la expiación se completó en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió, ¿qué sacerdote ofició? ¿Quién presentó la sangre de la expiación ante Jehová? Pero en el Calvario, no había un sacerdote oficiando. Fueron los romanos los que lo mataron. Los sacerdotes se estaban burlando, pero no oficiaron la expiación. Pero para que haya expiación, se tiene que presentar ante Dios y hacer la expiación. ¿Cómo pudo haber expiación completa en la cruz del Calvario si no había sacerdote que oficiara la expiación? Ese era el símbolo, el cordero, hermana. Había un sacerdote en el santuario terrenal, en el templo aquí en la tierra, que iba a matar el símbolo. ¿Pero por qué se escapó el cordero? Porque el verdadero Cordero de Dios estaba muriendo en la cruz a la misma hora. Entonces no hacía falta matar el corderito. Allá en el santuario terrenal había un sacerdote que estaba oficiando, pero no alcanzó a llevar la sangre dentro del santuario, porque la tierra tembló, el cuchillo cayó de su mano, el corderito escapó y ya no se hizo la expiación completa, ni siquiera en parte, porque ni siquiera se hizo la ofrenda expiatoria,
porque Jesús, la ofrenda expiatoria, estaba muriendo. Pero la pregunta es, ¿se presentó en el momento de la muerte de Cristo? ¿Se tomó de su sangre y se llevó al santuario? Pero ¿dónde se hacía la expiación? En el santuario. Y tenía que haber un sacerdote que oficiara la expiación y presentara, que fuera el mediador, porque ese es el trabajo de los sacerdotes. Vamos a leerlo. En el libro de Levítico, y también repetido en el libro de Números, lo abrí en Números, voy a leer en Números. Dice en Números capítulo 8, los levitas, dice, versículo 19. Yo he dado en don a los levitas a Aarón y a sus hijos. Aarón es el sumo sacerdote. De entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel. El trabajo de los sacerdotes era reconciliar a los hijos de Israel con Dios. Pero para que haya una reconciliación tiene que haber un mediador. Porque si no, se siguen peleando. Y en el plan de redención, Dios estableció el sacerdocio para reconciliar. Cuando Cristo murió en el Calvario, Él pagó la ofrenda expiatoria. Y la expiación que Cristo pagó fue completa. No se necesitó otra expiación. En cambio, con los animales, todos los años había que repetir el ritual. Eso es lo que nos explica Hebreos en el capítulo 9. Dice en el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que las ofrendas había que repetirlas cada año, pero en el caso de Cristo, una sola vez la ofrenda fue completa. Dice el capítulo 10 y el versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Versículo 11. Ciertamente todo sacerdote día tras día ministra y ofrece muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante espera hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, no se necesita repetir el sacrificio de Cristo en cada misa, ni en cada año, porque con una sola ofrenda
fue suficiente para todos los pecados. En la Iglesia Católica, el sacrificio de Cristo se realiza cada vez que se celebra la misa. Porque cuando el sacerdote levanta la hostia y la eleva, suena la campanita, todos se arrodillan y adoran la hostia. Porque supuestamente cuando el sacerdote dice Hecos corpus meus, eso era en el rito antiguo que se hacía en latín. ¿Algunos de ustedes se acuerdan cuando la misa se hacía en latín en la Iglesia Católica? Por ahí hay varias manos. Todo era en latín. Ahora el sacerdote levanta la hostia y dice, esto es mi cuerpo. Y en el momento en que él hace eso, la doctrina o dogma católico enseña que en ese mismo momento el pan, que no le llaman pan sino hostia, se transforma en el cuerpo completo de Cristo. Y cuando parte el pan, está sacrificando de nuevo a Cristo y le está ofreciendo. Por eso la misa no se llama un culto de adoración, sino que se llama el sacrificio de la misa, porque es un sacrificio. Se vuelve a matar a Cristo cada vez que se ofrece la hostia. Pero la Biblia dice que una sola vez Cristo murió y su muerte fue suficiente para cubrir todos los pecados. Ahora, por supuesto que para hacer la expiación tiene que haber un sacerdote. ¿Y por qué Cristo fue nombrado sacerdote? Vamos otra vez de vuelta al libro a los Hebreos. Dice en Hebreos, en el capítulo 7 ahora, dice en el versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, de los levitas que acabamos de leer, que ofrecían los sacrificios para reconciliar al pueblo con Dios. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levante otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran de la tribu de Leví y de la descendencia de Aarón, que era el sumo sacerdote. Cuando moría el sumo sacerdote, su hijo tomaba su lugar. Ese era el sacrificio, ese era el sacerdocio según el orden de Leví. Pero ahora miren lo que dice. ¿Por qué entonces se levanta otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? Versículo 12. Si se cambia el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley del sacerdocio y de las ofrendas. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, no es de la tribu de Leví, de la cual nadie sirvió al altar. ¿De qué tribu era Jesús? De la tribu de Judá. Nunca hubo un sacerdote de la tribu de Judá. Versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, como Aarón y la descendencia de ellos, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú
eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada se perfeccionó a través de la ley del sacerdocio y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros sacerdotes, versículo 21, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, Jesús, con el juramento del que juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto. ¿Por qué se usa el símbolo de Melquisedec? Porque Melquisedec, dice el libro de Génesis, era sacerdote del Dios Altísimo. Y Abraham le entregó los diezmos al sacerdote Melquisedec. Ahora, Melquisedec era de la tribu de Leví. Todavía Leví no había nacido. Porque Leví es bisnieto de Abraham. Abraham tuvo un hijo Isaac, Isaac tuvo el hijo Jacob y Jacob tuvo a Leví como hijo. Entonces, el bisnieto de Abraham es Leví y de Leví vienen los sacerdotes. Pero Melquisedec ya era sacerdote antes del sacerdocio de Leví. Por eso se usa como símbolo. Y porque de Leví no se dice de dónde era, no se dice quién es su padre, su madre, es decir, no hay descendencia de él. Así es con Cristo. Y entonces termino este pasaje diciendo, por tanto, versículo 22, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aquí está el nuevo pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Se moría Aarón y se ponía a Eleazar su hijo, y se moría Eleazar y se ponía al hijo de Eleazar. Por eso llegaron a ser muchos sumos sacerdotes. Pero este Jesús, por cuanto permanece para siempre, ya no muere, tiene un sacerdocio perpetuo, inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuál es el trabajo del sacerdote? Interceder. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Pero él no tiene necesidad de ofrecer ni animalitos, ni de ofrecerse él mismo y morir cada vez. Eso es lo que sigue diciendo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes anteriores, de ofrecer primero sacrificios por ellos mismos, por sus propios pecados, porque eran pecadores, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Bueno, por hoy vamos a terminar aquí, porque el tiempo ha transcurrido, pero déjenme decirles un resumen de los puntitos de Crozier, porque él descubre todo esto. ¿Y dónde lo descubrió? ¿Saben que los que atacan
la iglesia adventista y atacan la doctrina adventista del santuario, dicen, no, todo eso de la invención de que Cristo pues iba a venir y ya luego como no vino, pues le inventaron de que pasó del lugar santo al lugar santísimo. Porque, pues, ¿qué iban a decir? En vez de reconocer que se habían equivocado, inventaron de que pasó del lugar santo al lugar santísimo. Eso dicen los que atacan el mensaje adventista. Pero ¿de dónde sacaron Guillermo Miller y todos los demás que predicaron y los que siguieron después del chasco investigando el tema del santuario y descubrieron esto? ¿De dónde lo sacaron? Fíjense, los que atacan a la iglesia adventista dicen, no, eso lo inventó la mujer esa, Elena de White. Ella es la que inventó eso de la purificación del santuario. Y los adventistas, para explicar la doctrina de ellos de que el juicio y el santuario, lo tienen que explicar por Elena de White. Pero resulta que hasta ahora no hemos usado una sola cita de Elena de White y todo lo hemos leído ¿de dónde? Y eso fue lo que hicieron los pioneros adventistas, porque no tenían a Elena de White. Todavía ni siquiera había recibido su primera visión. Era una niña de 16 años de edad. Recién, unos meses más tarde, recibió su primera visión, pero ella todavía no entendía lo del santuario. Pero lo entendieron por la palabra de Dios. De aquí sacaron todo esto, estudiando este libro, la doctrina adventista y el tema del santuario es totalmente bíblico y no está solamente basado en el libro a los Hebreos, aunque si solo estuviera en Hebreos, en el libro de Hebreos es suficiente porque está en la Biblia. Pero la doctrina del santuario viene desde el comienzo, desde el libro de Éxodo. Háganme un santuario, dijo Dios, y yo habitaré. Y Él estableció todo el santuario como figura y símbolo. Y luego, Él mismo constituyó a Cristo por juramento. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, para que intercediera por nosotros. Leímos el capítulo 7, en el 8 dice que ahora Cristo es sumo sacerdote no del santuario en la tierra, sino en el cielo. Es más, ese es otro punto de Crozier. Si Cristo estuviera en la tierra, no podría ser sacerdote. Entonces, ¿cómo hizo la expiación? Porque esto es lo que enseña el mundo católico y el mundo protestante, que la expiación se hizo en la cruz, que ahí se terminó la expiación y Cristo pagó todos los pecados. Pero para hacer expiación se necesita un sacerdote. ¿Cristo ofició como sacerdote en la cruz del Calvario? Todavía no era sacerdote, fue ungido cuando subió al cielo. En ese momento, Él estaba fungiendo como víctima, como cordero, como paga del pecado, como ofrenda expiatoria. Pero Él estaba muriendo, no podía ser el sacerdote que presentara la sangre para hacer la expiación. Eso tenía que ser después que Él ascendió al cielo y fue hecho sacerdote. Y ahora Él presenta ese único sacrificio perfecto y completo. Y voy a decir una expresión que los que escribieron, ¿se acuerda que hablamos del libro Preguntas sobre Doctrina y cómo se cambió el tema de la expiación? En ese libro, para que los evangélicos no nos vieran como que nosotros creemos,
Oh, que la muerte de Cristo no fue suficiente para el perdón de los pecados, porque ahora hay que hacer de nuevo expiación en el cielo desde 1844 en adelante. Ellos manipularon ciertas citas de Elena de White y la sacaron de contexto, donde ella dice que la expiación en la cruz fue completa y absoluta. Y ella lo dice. Pero cuando usted lee, nomás sacan ese pedacito y no leen todo el contexto. Ella lo que dice, su cuerpo no tenía pecado, la ofrenda fue completa, la expiación que Él hizo fue absoluta, no se necesita más sacrificio porque Él pagó totalmente la deuda del pecado. La ofrenda expiatoria fue completa. Sacan ese pedacito y dicen, no, nosotros siempre hemos creído, les dicen a los evangélicos, que la expiación fue completa en la cruz. Pero cuando ustedes leen lo que viene hablando la mensajera del Señor, ella dice, para que la expiación se completase, Cristo tenía que interceder para que los pecados fuesen perdonados ante el Padre. Y el pecador tiene que confesar sus pecados para que el sacerdote pueda ofrecer la sangre que ya fue derramada para el perdón de esos pecados. Entonces, Crozier, basándose en este pasaje del libro a los Hebreos, que ya lo leímos, está en el capítulo 8, dice en el versículo 3 y 4, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Este es Cristo. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Entonces, ¿cómo Él hizo la expiación en la cruz del Calvario si Él no era sacerdote? Fue hecho sacerdote al ascender al cielo por juramento. Tú eres sacerdote para siempre. Ya vimos varios puntos por los cuales la expiación no pudo realizarse en la cruz del Calvario. Se realizó la ofrenda expiatoria perfecta. El sacrificio fue completo, pero Jesús era el Cordero, no era el sacerdote. No había sacerdote que oficiase. Para que hubiese expiación tenía que haber un mediador que presentara el sacrificio y la ofrenda delante de Dios, que presentara la sangre para que se hiciera la expiación. Entonces, ¿cómo se va a decir que la expiación se terminó en el santuario? Segundo, en 1844 el santuario no podía ser el Calvario, porque no se parece a un santuario, era un lugar de ejecución, donde se mataba a la gente, se las ejecutaba. ¿Dónde estaba el santuario? El santuario terrenal estaba dentro de la ciudad, Jesús fue crucificado fuera de la ciudad. Y no llevaron su sangre al santuario, porque ¿qué? La iban a llevar si ni siquiera creían en Él. No había un santuario y la expiación se hace en el santuario. ¿Cuál santuario? Ya aprendimos, en el santuario celestial. ¿Quedó claro este tema, hermano? La primera parte del tema, recuerden, vimos las palabras que se usaron en el libro de Hebreos, en griego. Pablo conocía muy bien esos vocablos y los describió. El santuario, el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. Si él hubiera querido decir que cuando Cristo ascendió al cielo, entró al lugar santísimo,
como lo tradujeron en Reina Valera del 60, hubiera puesto Hagion ton Hagion o Hagion ton Hagia, el santo de los santos. Hagia es plural, Hagios es singular, pero es la misma palabra, en singular o en plural. Entonces, él tendría que haber dicho santísimo, porque existe esa expresión, santo de los santos es santísimo. En griego no tienen el superlativo como nosotros. Si yo digo bueno y quiero hacerlo superlativo, digo buenísimo. Si digo alto, digo altísimo. Si quiero decir el superlativo de bajo, digo bajísimo. Y si quiero decir el superlativo de santo, digo santísimo. Pero en griego no tienen eso. Si quieren decir altísimo, dicen alto de altos. Y si quieren decir bueno, dicen bueno de buenos. Y si quieren decir santo, dicen santo de santos. Ese es el superlativo. Y Pablo sabía eso, pero no dijo santo de santos. Dijo que Cristo entró en el santo. ¿Por qué Reina Valera puso santísimo? La respuesta es obvia. La doctrina adventista se había expandido por todas partes del mundo. Y este era un golpe bajo al adventismo, decir que Cristo entró en el lugar santísimo cuando ascendió al cielo. Ese era como el golpe de gracia. Si la doctrina principal adventista con la cual se comienza la iglesia adventista, la purificación del santuario en 1844, la echan por abajo, porque si Cristo entró al lugar santísimo desde que subió al cielo, entonces pues todo lo que enseñaron los adventistas está mal. Era con prejuicio, era premeditadamente y con dolo, es decir, con el deseo, con la intención se hizo ese cambio. Cuando sale la Biblia Reina Valera, los teólogos y lingüistas adventistas que estudian el griego, el hebreo, yo no soy un especialista, pero leo el griego y el hebreo porque lo estudié en la universidad. Y lo puedo leer directamente del griego. No soy especialista, no soy lingüista, pero lo puedo leer. Y lo entiendo. Los teólogos adventistas dijeron, ¿cómo pusieron lugar santísimo si la palabra que se usa allí no es lugar santísimo, sino santo? ¿Qué creen que pasó? De ahí para adelante, todas las nuevas revisiones de la Reina Valera volvieron a como estaba antes. Ya no usan más lugar santísimo. La Reina Valera del 2010, la Reina Valera del 2020, todas ahora le volvieron a lo correcto porque tuvieron que reconocer que lo habían traducido mal. Y así se confirma una vez más el pilar de la fe adventista. Bien, vamos a ponernos en pie. Vamos a concluir en esta hora. No hemos terminado. Hay muchos puntos más que fortalecen. Pero una cosa muy importante que hoy hemos aprendido es que el ministerio de los sacerdotes, que era símbolo del ministerio del cielo, tenía dos fases: el lugar santo y el ministerio en el año entero, y el lugar santísimo una vez al año. Y en la próxima presentación vamos a ver qué pasó en 1844 y qué implica la purificación del santuario. Ya sabemos que el santuario a ser purificado es el cielo. Ya sabemos que Cristo es el sumo sacerdote, que Él oficia. Que así como los sacerdotes
entraban una vez al año. Cristo, según leímos en la consumación de los siglos, entró en el lugar santísimo. Pero ¿qué implica para nosotros la obra de Cristo en el santuario celestial? Esa es la parte muy práctica que tenemos que entender. Y esta mañana les leí una cita que lo vi que muchos la anotaron. Conflicto de los siglos, página 478. Lo que significa la purificación del santuario para nosotros. ¿Cuál es el himno? Jesús es el sumo sacerdote que nos recibe en los brazos de su amor. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado como nosotros. Como vimos en el pilar anterior, la naturaleza humana de Cristo tomó nuestra naturaleza y fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bienvenida a Jesús en los brazos de su amor, al que en busca de la luz vague ciego y con temor. Volveremos a cantar, Él recibe al pecador. Claro, hacedlo resonar, Él recibe al pecador. A sus pies descansarás, ejercita en Él tu fe, de tus males sanarás. A Jesús tu amigo ve, volveremos a cantar, Él recibe al pecador. Claro, hacedlo resonar, Él recibe al pecador. Recibirte prometió, date prisa en acudir. Necesitas como yo vida que Él te hará vivir. Volveremos a cantar, Él recibe al pecador. Claro, hacedlo resonar, Él recibe al pecador. Si Él pagó la cuenta completa y está dispuesto a perdonarte y está a la diestra del Padre para interceder por ti, ¿por qué entonces no vienes a Él, le confiesas tus pecados y sales de este lugar perdonado y limpio? Si te pasa cualquier cosa, no importa lo que venga, estás libre y limpio. Porque viniste a Jesús y estás perdonado. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos aceptado el sacrificio de Cristo y tenemos la seguridad de que somos perdonados cuando venimos a Él? Alabado sea su nombre. ¿Hay alguno aquí que todavía no ha hecho ese pacto de salvación con Cristo, aceptándole como el sacrificio
expiatorio y como el sumo sacerdote intercesor para así recibir el perdón de los pecados. ¿Hay alguien aquí que aún no ha hecho ese pacto de salvación con el Señor? Si hay una persona que aún no ha tomado ese paso de aceptar al Señor, de ser bautizado, llegar a ser parte del pueblo de Dios, este es el momento que le puedes aceptar como Señor y Salvador. ¿Hay alguno aquí? ¿Quieres levantar tu mano allí en el lugar donde estás? Amén. El Señor te bendiga a ti. Alabado sea su nombre. Alguien más que necesita hacer ese pacto de salvación contigo, con Cristo. Gloria a Dios que todos los que estamos aquí hemos ya hecho el pacto de salvación. Entonces vamos a postrarnos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por este joven a quien el Señor ha tocado su corazón en esta hora para aceptarle. Amante Padre y Dios nuestro, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella nos enseñas el plan de redención. Y hemos entendido que todo aquel servicio simbólico, tantas muertes de animalitos inocentes, tanta sangre derramada, era para grabar en la mente de tu pueblo que el pecado es algo horrendo que causa la muerte. Gracias, Señor, porque hemos entendido que a través de Cristo todos nuestros pecados pueden ser perdonados porque su sacrificio expiatorio fue completo, absoluto. No le faltó nada. Él puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Él. Gracias porque te hemos aceptado. Ayúdanos a aceptarte cada día en nuestra vida, a venir a ti, a recurrir a ti para recibir el perdón de nuestros pecados. Y bendice, Señor, a aquellos que aún no han hecho su pacto de sellar su vida contigo a través del bautismo, para que muy pronto puedan tomar este paso. Bendice a este joven que está en nuestro medio, que tu Espíritu Santo siga haciendo su obra en él, para que muy pronto pueda sentir el gozo del perdón que viene de la intercesión de Cristo por nosotros al confesar nuestros pecados. Despídenos con tu bendición. Danos una semana bendecida. Gracias por el sábado que ha terminado y gracias por esta nueva oportunidad de esta nueva semana para hacer tu obra. Llévanos con bien a nuestros hogares y tráenos nuevamente el jueves para que sigamos estudiando este tema tan importante de la salvación, de la ley, de la gracia, de cómo el Señor realizó nuestra salvación y la sigue haciendo ahora. Gracias. Danos tu bendición al retirarnos en el nombre de Jesús. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.